Bueno chicos, en esta semana vamos a hablar de las generalidades del empresario colombiano, es decir, cómo normalmente nacen las MIPYMES aquí en el país, ¿cierto? Es decir, cómo el empresario colombiano se empieza como a educar para poder formar y legalizar una MIPYME en el país. Lo primero que tenemos que tener presente es que para emprender se necesita o hay diferentes teorías. Una de ellas es la teoría del triángulo del emprendedor. Y el triángulo del emprendedor dice que para que pueda surgir un emprendimiento en cualquier índole y en cualquier país deben existir tres pilares. El primer pilar es que debe haber un pensamiento emprendedor. ¿Qué quiere decir? No todos los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿cierto? Tenemos que tomar la decisión de emprender y tenemos que tener la voluntad para hacerlo. Entonces, muchas veces no están esos tres pilares o no están esos tres conceptos dentro del ser humano, porque sencillamente cada persona es totalmente diferente y si nos damos cuenta hay algunas personas que son más emprendedoras que otras, ¿cierto? Inclusive dentro de la misma región o en diferentes regiones del país. Pero entonces, ¿qué es un emprendedor? Un emprendedor es aquel que logra consolidar todas sus características, todas sus capacidades para convertirse en empresario, ¿sí? Una cosa es ser emprendedor, otra cosa es ser empresario. Lo ideal es que todo emprendedor se convierta en empresario, ¿cierto? Pero muchas veces no pasa pues no pasa a esa etapa, sino que queda solamente en emprender y son aquellos negocios que se montan y se caen, que se montan y se caen y no logran como establecerse como empresarios como tal. ¿Cuáles son esas características? Deben existir unas características personales que son totalmente innatas pues a la persona y estas características no deben confundirse con que debe ser un inventor. El emprendedor no es un inventor, sino que es una persona creativa, ¿sí? Debe conocer el producto o servicio que ofrece y debe tener la habilidad para poder evaluar dicho emprendimiento. Generalmente tiende a trabajar en equipo, le gusta mucho trabajar en equipo y tiene la capacidad de liderar. ¿Cuáles son esas cualidades que debe tener el emprendedor? Primero, una de las cualidades es que necesariamente necesita obtener resultados. Es decir, se necesita obtener resultados o el emprendedor requiere obtener resultados. Debe ser una persona responsable porque obviamente va a utilizar muchos de sus recursos, ¿cierto? Y a veces los recursos de los demás. Debe tener preferencia a riesgos moderados, es decir, debe ser capaz de enfrentar riesgos. Debe tener una percepción de probabilidad de éxito. Quiere decir que el emprendedor necesariamente debe ir con una mentalidad de que va a triunfar, independientemente de lo que sea. Orientarse al futuro y buscar nuevas tendencias y obviamente una habilidad para innovar y para adaptarse, que es una de las cosas más importantes. Cuando ya se tiene claro, cuando ya el emprendedor tiene claro qué es lo que va a hacer, ¿sí? Existen diferentes características de unas MIPYMES. Generalmente hay dos tipos de MIPYMES. Está la MIPYME clásica y está la MIPYME cometa. La MIPYME clásica es aquella cuyo propietario es un operador. ¿Qué quiere decir que es un operador que trabaja? O sea, le gusta trabajar dentro de su empresa, a lo que sea. Si le toca barrer, barre, si le toca repartir tinto, reparte tinto, si le toca hacer el mercado, lo hace, si le toca cocinar, lo hace todo. La MIPYME cometa es aquella que se está gestionando por un visionario, es decir, el visionario siempre tiende a ser muy soñador, ¿cierto? El objetivo generalmente de una MIPYME clásica es la perennidad. Es la perennidad, que significa que permanezca, mientras que en la cometa lo que busca es el crecimiento. En la clásica, independientemente que permanezca, no importa si crece o no crece, sino que se mantenga en el mercado. Esa es una de las características. Filosofía, constancia, y en la cometa es innovación. Entonces, cada una de estas características obviamente va a determinar el tipo de MIPYME que es, ¿cierto? Otra de las características es que la estructura dentro de la clásica es sencilla, mientras que la cometa es más sujeta a cambios,
porque como lo que busca el emprendedor de la MIPYME Cometa es el crecimiento, entonces siempre va a tender a crecer y obviamente siempre va a tender a modificar todo. La clásica es pequeña, porque a este emprendedor no le interesa crecer, sino mantenerse, mientras que la Cometa va a ser mucho más grande. De allí surgen unas diferentes, obviamente, diferencias o características de cada una de estas MIPYMES, pero generalmente las MIPYMES que se conforman son MIPYMES clásica y MIPYMES Cometa. En conclusión, la MIPYM clásica es una MIPYM que va a lo seguro, es decir, que no es muy, el emprendedor no es muy arriesgado, sino que se va a lo seguro. Si se queda pequeña, se queda pequeña. Mientras que la Cometa, por ser un emprendedor visionario, tiende a estar más buscando innovación, mirando qué le imprime, qué le mete, qué le adiciona para poder crecer. Obviamente hay ventajas y desventajas en cada una. En la clásica es que como va a lo seguro, normalmente no pierde, ¿sí? Pero va a quedar pequeña, no va a crecer. En la Cometa, como va a visionar, como va a crecer, como va su visión es crecer, obviamente puede pasar que o fracase o al contrario triunfe y ya deje de ser una MIPYME y que se convierta en una gran empresa. Entonces, esas es como las desventajas. Existen diferentes propietarios gerentes de MIPYMES. Esta característica o esta tipología se encuentra en un libro que se llama Administración de MIPYMES en la universidad y es elaborado por unos investigadores, es decir, que sacaron estos tipos teniendo en cuenta investigaciones reales, ¿cierto? Entonces, el primer tipo de propietario dirigente de MIPYME se le llama el leñador y es aquella persona que le gusta estar más que todo como solitario, es un emprendedor o es un propietario que no le gusta a mucha gente, pero que es muy ambicioso. Tan ambicioso que se preocupa mucho por la parte productiva, es decir, porque el producto o el servicio que él esté ofreciendo sea el mejor. Se enfoca mucho en la calidad y en ofrecer un producto totalmente innovador al mercado, pero con muy poca gente. Está el emprendedor o el dirigente que se caracteriza como o se llama como la mariposa, porque es aquel emprendedor que es muy fugaz, es decir, que le gusta mucho, que monta una empresa, pero que él inmediatamente quiere generar mucho dinero con esa empresa, ¿sí? Es decir, no es un emprendedor que es muy estable, no tiende a ser o a establecer aquella parte que dice que puede perder. El emprendedor mariposa quiere ganar y ganar y ganar. Entonces, si él monta un negocio, él gana dinero, pero ya al mes siguiente va a perder, inmediatamente lo va a cerrar. Es decir, no es muy estable, ¿cierto? Está el libertino, que es aquel emprendedor empedernido que tiene toda la plata del mundo y que por lo tanto no ve el emprendimiento o la empresa que él tiene como un estilo de vida, sino como un apoyo financiero, es decir, es más que todo como un hobby. Entonces es aquel emprendedor que no tiene como ese sentido de pertenencia por la empresa y obviamente generalmente tiene periodos donde trabaja mucho para la empresa, pero del resto está viajando, está gastándose el dinero, etcétera. Entonces no tiene como un nivel emocional comprometido con la empresa. Es decir, si se cierra la empresa, pues le da igual porque le va bien. Pero si no, también. Está el aficionado, que es aquel que tiene su trabajo, si tiene un empleo fijo, pero en su tiempo libre se lo dedica a un emprendimiento que él creó. ¿Por qué? Porque es aquel emprendedor que no se desliga del todo de tener mensualmente un sueldo fijo. O sea, le da como miedo liberarse o dejar su trabajo y dedicarse solamente a la empresa. Entonces, los recursos que tiene, obviamente los invierte dentro de su empresa, pero no se desliga del trabajo en el que está vinculado, ¿sí? Y generalmente este tipo de emprendedor aficionado llega un momento en que tiene que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque si la empresa crece, ya no va a tener tiempo para trabajar en un lugar de trabajo y para dedicárselo a su empresa. Entonces tiene que tomar una decisión. Y muy difícilmente llegan hasta ese punto. Está el converso, que es aquel que se caracteriza
que se caracteriza porque descubre un negocio, es decir, toda su vida se la pasa como buscando en qué emprendimiento, qué empresa montar, qué puede servir, qué puede generar dinero, y constantemente se la pasa buscando hasta que encuentra el emprendimiento ideal. Es aquel que, como le costó tanto montar su empresa, le cuesta delegar, es decir, no le gusta delegar funciones a otra persona, quiere hacerlo todo él, todo él, todo él. Y generalmente es una persona muy rígida porque quiere que todos piensen como él piensa y desconfía de todos. Y por último está el emprendedor misionero, que es aquel que inicia generalmente su empresa solo, que conoce su producto y su mercado, pero que puede adicionar a otras personas, ¿sí? Teniendo en cuenta de pronto una sociedad y cosas así. Es un emprendedor que le otorga autonomía a sus empleados, que se enfoca mucho en la parte moral y religiosa de sus trabajadores, es decir, que sus trabajadores estén bien, que sus trabajadores se sientan a gusto con la empresa, y en un cierto periodo de tiempo, corto generalmente, logra que todos sus trabajadores sean como sus amigos. Organiza su empresa muy rápido y generalmente está íntimamente vinculado con la empresa. Es decir, es aquel que está sumamente comprometido con la empresa, se comunica con sus trabajadores, es aquel que prácticamente nació para ser emprendedor, pero también para ayudar a sus trabajadores a crecer dentro de la organización. Básicamente, estas son las generalidades del emprendedor o del propietario o empresario colombiano. Obviamente, aquí, como les dije, esto partió de un estudio que hicieron y que crearon un libro de esto, pero va a haber muchas diferencias de los tipos de emprendimientos o de emprendedores que hay en Colombia. Sin embargo, estos son como los más generales. Entonces, lo principal es saber identificar qué tipo de emprendedor hay para saber si la empresa va a generar rentabilidad o no en el futuro. Entonces, les voy a habilitar los micrófonos para que ustedes hagan preguntas si tienen. Listo. Pueden preguntar si tienen preguntas.